Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos Buenos días. días, profesor. Buenos días. Entonces, vamos a iniciar la clase. La clase anterior, pues estábamos mirando el tema de las modalidades de los contratos, ¿cierto? Y estábamos explicando las características de cada uno de ellos. Entonces, creo que logré terminar esa explicación y vamos ahora a iniciar el tema de el periodo de prueba. Entonces, el periodo de prueba lo establece el artículo 76 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿cierto? Y es una etapa en la cual tiene por objeto que el empleador aprecie las aptitudes del trabajador y sus condiciones para desempeñar la labor que es pactada en el contrato de trabajo, sea a término fijo, sea a término indefinido. Ese periodo de prueba tiene unas características y en ese periodo de prueba el empleador debe afiliar al trabajador al sistema de seguridad social integral y además debe reconocer, alguien ingresó, y además debe reconocer las prestaciones sociales que establece la ley, es decir, cesantías, intereses de cesantía, prima de servicios y dotaciones. De esta manera debe decirse que el periodo de prueba que el empleador en cualquier momento de la relación laboral, durante el desarrollo de ese periodo, puede dar por terminado la relación laboral y no habría lugar a que el empleador pague la indemnización de perjuicios que establece la ley. Es decir, que como es un periodo en el cual el trabajador, el empleador, está analizando las aptitudes y el comportamiento del trabajador para desarrollar sus funciones, él en ese periodo puede dar por terminado la relación laboral y no hay lugar a ningún tipo de indemnización, porque más adelante vamos a mirar que cuando el empleador subjetivamente decide dar por terminada la relación laboral, tiene que pagarle una indemnización al trabajador. Y esa indemnización es distinta en tratándose de contratos de trabajo a término fijo o en tratándose de contratos de trabajo a término indefinido. En ese sentido, ese periodo de prueba debe pactarse por escrito. Es decir, que la norma expresamente establece que si no consta por escrito, el periodo de prueba no surtirá ningún efecto jurídico. Y en ese sentido, ese periodo de prueba no puede exceder de 2 meses. Y para los contratos de trabajo, cuya duración sea inferior a 1 año, ¿cierto? El periodo de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que exceda los 2 meses. Entonces, por ejemplo, para las empleadas del servicio doméstico, la norma prevé que el periodo de prueba se presume, es una excepción a las reglas generales. En derecho, toda regla general tiene su excepción. Y en el periodo de prueba, la excepción es para las empleadas del servicio doméstico, que se dice que ese periodo de prueba se presume, o sea, es donde la norma presume que existe
y que no debe constar por escrito y que se presume que son los primeros 15 días de iniciación de labores. Bueno, eh, entonces el periodo de prueba, como conclusión general sobre el tema, es que si durante el desarrollo de la labor y el trabajador está en esa circunstancia jurídica y hay un despido por una causal subjetiva, es decir, porque el despido lo provocó el empleador, porque a bien lo quiso tener, no hay lugar a pagar indemnización por un eventual despido injusto. O sea, esa figura jurídica brinda al empleador de pagar ese tipo de indemnizaciones. Más adelante vamos a mirar cómo son esas indemnizaciones. Entonces aquí hay unos ejemplos de los periodos de prueba. Entonces, para el caso del contrato a término indefinido, acuérdese que el contrato de trabajo a término indefinido debe ser, es de dos clases, escrito o puede ser verbal. Si el contrato de trabajo a término indefinido es verbal, la única forma de que se dé ese periodo de prueba es que se pacte por escrito. Y en ese sentido, ese periodo de prueba no puede exceder de 2 meses. En el contrato a término fijo, habíamos dicho que la característica es que ese contrato debe ser por escrito y el periodo de prueba también tendrá una duración máxima de 2 meses. Bueno, en el contrato por duración de la obra o labor contratada, eh, también ese periodo de prueba no puede exceder de 2 meses. Miremos la otra figura jurídica, suspensión del contrato. O sea, cuando las partes pueden suspender el contrato. O sea, si a mí me contratan, estamos en el tema de la contratación y dijimos que el contrato es verbal o escrito y a su vez admite otra clasificación, que el contrato puede ser a término fijo o a término indefinido. Acabamos de señalar en ese sentido que dentro del desarrollo de la labor, durante los 2 primeros meses, el empleador puede pactar con el trabajador un periodo de prueba y ese periodo de prueba se pacta para que el empleador evalúe las condiciones, las aptitudes que tiene el trabajador para desarrollar la labor, porque él es quien determina si el empleador, el trabajador sigue en la labor o no, y no hay norma que lo obligue a mantenerlo en la empresa. Obviamente, si decide despedir al, al trabajador por una causal subjetiva, significa que él tendrá que pagar una indemnización por despido injusto. En ese sentido, también la ley prevé que el contrato puede suspenderse, ¿sí? Y cuando hablamos de suspensión es que el contrato se congela y ni el empleador paga salario ni el trabajador mm, desarrolla su labor o presta su fuerza de trabajo. ¿Y en qué casos se suspende? Entonces, por allá el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice que es por fuerza mayor o caso fortuito. El fuerza mayor o caso fortuito obedece a casos, eventos catastróficos de la naturaleza, como por ejemplo un maremoto, un terremoto, un huracán, por ejemplo. Y el caso fortuito obedece a temas de accidentes, ¿cierto? Un incendio, eh, eh, la muerte del trabajador, ¿cierto? Y otra de las causas por las cuales el contrato se suspende por la muerte o inhabilitación del empleador, por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, hasta por 120 días por razones técnicas o económicas. Es decir,
que mientras haya una autorización del Ministerio del Trabajo, el contrato puede suspenderse por 120 días. Y cuando dice la norma por razones técnicas o económicas es porque a veces hay razones económicas y es que vamos a suspender 120 días para que la empresa se recupere, ¿sí?, económicamente y pueda entrarse a, a tomar fuerza económica para luego, después de 120 días, seguir pagando salarios. O por razones técnicas, porque en la planta de producción van a instalar una máquina que trajeron del extranjero para que haya mayor producción de mercancía. Otra de las causales es por licencias o permiso temporal. Cuando hablamos de licencias, las licencias son de tres categorías. La licencia de maternidad, y es cuando la mujer está en embarazo y luego mm, se da el problema, se da el tema ese de la gestación, ¿cierto? Tenemos la licencia de paternidad, que es cuando la mamá da a luz y el papá tiene 8 días de, de licencia para dedicarse al cuidado y atención del bebé. Y tenemos el subsidio por incapacidad temporal, que es la llamada incapacidad que te da la empresa promotora de salud donde tú estás afiliado cuando por razones de una enfermedad, ¿cierto?, el médico te incapacita por cierto tiempo. De conformidad con la ley 100 del año 93, ese subsidio por incapacidad o esa incapacidad, según la norma, es por 180 días con cargo a la empresa promotora de salud y luego el fondo de pensiones te asume incapacidades por 360 días, lo que quiere decir que, según Ley 100 del 93, que crea el Sistema de Seguridad Social Integral, esa incapacidad no puede sobrepasar de 540 días. La otra es por ser el trabajador llamado a prestar el servicio militar y el empleador tiene la facultad de conservar el puesto del trabajador hasta un máximo de 6 meses. 6 meses después de terminado el servicio militar. La otra es por detención preventiva o arresto del trabajador, siempre y cuando esa detención o arresto por la comisión de algún delito no exceda de 8 días y siempre y cuando la causa no, no origine la extinción del contrato, porque si se da la detención del trabajador porque hurtó elementos de la empresa, ahí no hay que suspender el contrato, ahí hay que terminarle el contrato sin derecho a indemnización porque el trabajador incurre en una prohibición legal. Y la otra es por huelga, pero esa huelga, dice el texto, que debe ser declarada en la forma prevista en la ley. ¿Y cómo es la huelga declarada prevista en la ley? Primero, que no, o sea, en Colombia existe huelga legal y huelga ilegal. ¿Cuándo la huelga es legal? Uno, cuando no recae sobre los servicios públicos esenciales. ¿Cuáles son los servicios públicos esenciales? El servicio de transporte, el servicio de banca, el servicio de administración de justicia, los servicios públicos domiciliarios, ¿cierto? Y el suministro de combustible. Esos son los servicios públicos esenciales. Entonces la ley dice, es legal cuando no recae sobre servicios públicos esenciales. Y además, cuando se surten las etapas que establece el Código Sustantivo del Trabajo para llegar a la huelga. ¿Y cuáles son las etapas? Entonces, por un lado tenemos al sindicato y por el otro lado tenemos a la empresa. Entonces, el sindicato
presenta un pliego de peticiones. ¿Y qué contiene el pliego de peticiones? Ese pliego de peticiones va a contener la creación de derechos de carácter extralegal. Entonces el sindicato en ese pliego de peticiones le pidió a la empresa eh, que el empleador tiene la capacidad económica para pagarles una prima de carácter extralegal equivalente a 10 millones de pesos anual a cada trabajador. Entonces, esa petición respetuosa que hace el sindicato a la empresa, el sindicato tiene 20 días hábiles, el empleador, perdón, tiene 20 días hábiles para responder esa petición y decirle al sindicato si te la acepto. Si él dice si te la acepto, se, se forma lo que se llama convención colectiva de trabajo y eso es ley para las partes. Si él dice no te la acepto, el sindicato viene y convoca a asamblea para que los miembros del sindicato voten o la huelga o un tribunal de arbitramiento que resuelva eh, el conflicto que hay entre el sindicato y la empresa. Entonces, nótese que en Colombia, para que la huelga sea legal, debe recaer primero que no se celebre o que no se haga en empresas que presten servicios públicos esenciales. Y dos, que se agoten las etapas que precedentemente he anotado. Porque, ingeniero, si la huelga es declarada ilegal, y eso lo hace un juez del trabajo, le da derecho al empleador de despedir a todos los funcionarios que hacen parte del sindicato, sin derecho a ningún tipo de indemnización. Y miren lo que pasó con Avianca. Acuérdense que Avianca es una empresa que presta un transporte. Y sobre las empresas que prestan transporte público de pasajeros, no puede recaer, no puede hacerse huelga. Entonces los pilotos de Avianca hicieron huelga, el empleador demandó ante el juez del trabajo y la Corte Suprema de Justicia terminó diciendo que esa huelga era ilegal. ¿Qué hizo Avianca? Cogió y despidió a todos los pilotos porque la huelga fue declarada ilegal. Entonces, mucho ojo con eso, porque en Colombia no se tiene claridad sobre el tema. Y se corre el riesgo de que las relaciones laborales se rompan sin derecho a ningún tipo de indemnización por falta de establecer de que para llegar a la huelga hay unas condiciones de carácter legal que deben agotarse. Bueno, eh, entonces, como nosotros estábamos en el desarrollo de los contratos, ¿cierto? Y habíamos dicho que para que exista contrato de trabajo, las partes, en este caso empleador y trabajador, se deben de colocar de acuerdo en tres cosas. Uno, en, en la prestación del servicio, o sea, qué labor va a desarrollar el trabajador en la subordinación y en el horario que se debe cumplir y en la remuneración. Porque acuerde que yo presto mi fuerza de trabajo, pero como contraprestación yo debo recibir un salario. Entonces, bajo ese entendido, miremos a ver qué connotaciones puede tomar ese salario. Entonces, el salario. El salario, bien lo dice la presentación, corresponde a la retribución del servicio. Y por allá del derecho, el artículo 53 de la Constitución Política eleva a rango constitucional la remuneración mínima. Y acuérdense que esa remuneración mínima, además de ser vital, debe ser móvil. Y cuando se habla de móvil es que el salario
debe reajustarse anualmente de conformidad con el índice de precios al consumidor y con el aumento que decrete el gobierno nacional previa a la concertación que se da entre los sindicatos y las empresas. Y la norma habla de vital porque ese salario debe satisfacer las necesidades de primer y segundo orden. Ahora, por allá, la ley 50 del año 90 establece que todo lo, o sea, no, o sea, todo lo que recibe el trabajador en dinero de especie constituye salario, pero además todo lo que retribuye la prestación del servicio debe constituirse como salario. ¿Y por qué debe constituirse como salario? Porque a la hora de liquidar prestaciones sociales, ingenieros, todo lo que recibió el trabajador por ese concepto debe ingresarse a la base salarial para liquidar la prestación social y eso aumentaría más la liquidación de prestaciones sociales del trabajador. Entonces, ¿cuáles son esas remuneraciones? Primas, sobresueldos, bonificaciones, el trabajo de horas extras, dominicales o festivos, comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cuáles son los elementos que constituyen el salario y además qué pagos constituyen salario y qué pagos no constituyen salario? ¿Y por qué debemos enseñar qué pagos no constituyen salario y qué pagos constituyen salario? Porque, como bien lo dije ya, como para el momento de liquidar prestaciones sociales, a veces ¿qué hacen las empresas? Toman el salario ordinario y dejan por fuera aquellos retribuciones de carácter salarial que recibió el trabajador. Cierto, claro, porque es más beneficioso para la empresa pagar menos que pagar más. Entonces, según el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, el salario lo integra la remuneración ordinaria, fija o variable, y todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie, como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte. También será salario las primas sobre sueldos, bonificaciones habituales, el valor del trabajo suplementario de horas extras, es un tema que vamos a mirar más adelante, y el valor de que se pague, el valor del salario, del trabajo, que se pague en días de descanso obligatorio, y porcentajes de ventas y comisiones. El auxilio de transporte, que también es fijado por el gobierno nacional, previa concertación con los sindicatos, no, no, no constituye salario, pero para efectos de liquidación de prestaciones sociales debe incluirse en, en la base salarial para liquidar esa prestación social. Entonces, en ese entendido, el auxilio de transporte se le debe pagar a aquellos trabajadores que devenguen menos de 2 salarios mínimos. Lo que quiere decir que aquellos trabajadores que devenguen menos de 2 salarios mínimos, a efectos de liquidar sus prestaciones sociales, se les debe incluir ese auxilio de transporte en la base salarial. Excúsenme aquí 2 minuticos y ya vuelvo con ustedes, por favor. Eh, por allá, el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo expresamente señala que pagos no constituyen salario.
Y dice, primero, las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador, eh, como eh, primas legales. Aquí hay que aclarar que hay primas legales y primas de carácter extralegal o por mera liberalidad decide el trabajador, el empleador, pagarle al trabajador. Entonces hay que aclarar eso. Bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades o excedentes de los excedentes que se den en las empresas de economía solidaria. Lo que recibe en dinero o en especie el trabajador no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como los gastos de representación, el transporte o los gastos de un hotel, por ejemplo, o los elementos de trabajo que se le den. Las prestaciones sociales, entonces hay que incluir las cesantías y los intereses a la cesantía. Y los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados, convencional o contractualmente otorgados en forma extralegal por el empleador. Eso es lo que se pacta en la convención colectiva de trabajo cuando el sindicato reclama derechos de carácter extralegal. Dice que esos beneficios de carácter convencional no constituyen salario siempre y cuando las partes lo hayan dispuesto de esa manera. Y ahí el ejemplo incluye la alimentación, la habitación, el vestuario, las primas extralegales, las primas de vacaciones, la prima de servicio o la prima de Navidad. Entonces, mucho ojo porque al momento de liquidar prestaciones no se deben tener en cuenta esos pagos que no constituyen salario. Bien, ¿qué modalidad? ¿Qué modalidades de salario tenemos en Colombia? En Colombia, el salario está integrado por dos tipos de retribución. Hay una retribución ordinaria y una retribución extraordinaria. La ordinaria se paga periódicamente y es lo que recibe el trabajador mes a mes o cada quincena. Y puede ser fija o variable. Fija cuando pactamos una labor por X cantidad de dinero o variable, y lo variable va a depender de si, porque si por ejemplo tú ganas comisiones por ventas, en un mes puede ser un salario distinto o el otro puede ser diferente. La extraordinaria corresponde a la remuneración de horas extras, trabajo en días de descanso obligatorio como domingos y festivos, los recargos nocturnos, porcentaje sobre ventas, comisiones sobre sueldos, prima, excepto la de servicio. Y el salario en especie es toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente que reciba el trabajador como contraprestación directa del servicio, tales como alimentación, habitación o vestuario, que el empleador suministra al trabajador o a su familia. Y eso se da para el caso generalmente en muchos ejemplos, pero el ejemplo más diciente sobre el salario en especie es el de la empleada del servicio doméstico, que cuando son internas en la casa tú le das alimentación, le das techo, habitación e incluso vestuario. Entonces, por allá la ley dice que a falta de estipulación o de acuerdo sobre el valor real se estimará parcialmente, sin que el salario, sin que pueda estipularse salario en especie en más del 50%. O sea, la ley te coloca un tope, dice, ya usted se va a ganar 1.000.000 de pesos conmigo, que es más que el salario mínimo. Entonces, sobre ese 1.000.000 de pesos, la especie podemos pactarla hasta 500, porque no puedo pactar dádivas en especie, ¿cierto? Que equivalgan a 600.000 pesos, tomando el ejemplo del millón, porque ya me estoy pasando de ese 50% y la ley me lo prohíbe. Entonces, mira que en Colombia, se da ese salario en especie y la norma lo regula hasta el 50% del valor del salario
ordinario. En la otra modalidad, el salario, además de tenerlo, el salario ordinario y extraordinario, tenemos el especie, tenemos el que se da por unidad de tiempo. Entonces, el que se pacta por hora, ¿cierto? Usted va a trabajar tantas horas conmigo y yo la hora se la voy a pagar a tanto. La otra modalidad es por tarea. En la tarea, el trabajador se compromete a realizar una determinada cantidad de obra en el día y el empleador se obliga a pagar una suma determinada de dinero, entendiéndose que el trabajador cumple su jornada cuando termine la obra. Es decir, usted me elabora 5 vestidos diarios y por esos 5 vestidos diarios yo le voy a pagar 20.000 pesos. O cuando usted tiene una finca y le dice al trabajador, necesito que me fumigues una hectárea de terreno, ¿cierto? Y yo, cuando termines de fumigarla, te voy a pagar X cantidad de dinero. Entonces, en ese sentido, son los ejemplos que nos ilustran el ejemplo de trabajo por tarea. Y el mínimo legal es la que debe reconocerse en toda relación laboral. O sea, en Colombia ningún trabajador puede ganar menos del salario mínimo legal. Y ese salario mínimo legal es pactado entre la clase empresarial y los sindicatos de trabajadores y luego es aprobado por el gobierno nacional. Ese acuerdo se eleva el gobierno pide un decreto donde aprueba el acuerdo. ¿Qué ha pasado estos últimos años? Que como no hay acuerdo entre la clase trabajadora y la clase empresarial en fijar el salario mínimo, le ha tocado hacerlo al gobierno nacional, porque la ley dice eso, que cuando se instala la mesa de concertación salarial, se reúne un representante del gobierno, uno de la clase empresarial y las federaciones o confederaciones de trabajadores, sindicatos. Entonces ellos deben llegar a un consenso, decir, bueno, este año vamos a aumentar el salario mínimo en tal cantidad, en tal porcentaje. Generalmente, en los últimos 5 años, ni la clase trabajadora ni la clase empresarial han llegado a un consenso. Entonces, por allá la Constitución dice que cuando no se llegue a ese consenso, le toca fijarlo al gobierno nacional por decreto. Y es lo que últimamente se ha venido haciendo, donde el gobierno aumente ese salario por decreto. Que por ahí leía, no sé, anoche leía que el presidente Duque estaba diciendo que por lo menos debe llegar al 1.000.000 de pesos, porque hoy está en 908.000 y pico de pesos. Le dice que por lo menos debe llegar a 1.000.000 de pesos. Bueno. Y eso es lo que les estaba diciendo, lo que está en la presentación, que para fijar ese salario mínimo se deben tomarse en cuenta el costo de vida, las modalidades de trabajo, la capacidad económica de las empresas y empleadores y las condiciones de cada región y actividad. Por ahí el otro día también, en el congreso que hubo en Cartagena de la clase empresarial, ellos lanzaron una recomendación de que el salario mínimo en Colombia debía fijarse por regiones, en el entendido de que habían regiones donde el costo de vida era superior que en otras regiones del país. Pero no creo que se llegue a esa fijación regional, la verdad no creo. Bueno. Y la otra modalidad de salario que tenemos en Colombia es el salario integral. ¿Y qué es salario integral? El salario integral es aquel que comprende, además de la remuneración ordinaria por la prestación del servicio,
en él se incluyen las prestaciones sociales. Es decir, que usted mensualmente recibe salario y prestaciones sociales. Y además de las prestaciones sociales, se le incluyen los recargos por trabajo nocturno, horas extras, dominicales y festivos, todos los pagos en especie que haya lugar, excepto las vacaciones, porque las vacaciones es un derecho del trabajador que no puede incluirse en esa especie de salario. Y para que sea salario mínimo, ese salario para que sea salario integral, la base salarial que usted debe devengar debe ser superior a más de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, estamos hablando más de 9 millones de pesos. Es decir, que usted puede pactar con el empleador que dentro de su salario se pague, además de la remuneración ordinaria, se le incluyan todas las prestaciones sociales, incluyendo recargos nocturnos, horas extras y dominicales, como ya lo manifesté, pero con la condición que ese salario debe ser superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bueno, eh, ¿cuáles son las normas protectoras del salario? Pues todas las normas contenidas en el Código del Sustantivo del Trabajo. Y aquí se traen unas preguntas y es ¿cuándo se debe pagar el salario? Y la ley prevé que ese salario se debe pagar por periodos iguales o vencidos. Es decir, en algunas empresas lo pagan, bueno, mes vencido y cada 30 días. En otras te lo pagan semanal o quincenal. Eso depende de cómo las partes lo pactan. Cuando se parte salario por jornales de trabajo, el jornal no puede ser mayor de una semana y el de los sueldos no puede ser mayor de un mes. Y si no se paga el salario de manera oportuna, eh, puede lugar a la terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del trabajador, lo que le generaría al empleador el hecho de pagarle una indemnización por no pagarle el salario de forma oportuna. ¿Qué quiere decir? Que si yo no pago el salario de forma oportuna, me renuncia el trabajador y con justa causa y entonces ahí me toca pagarle una indemnización. ¿A quién se le hace el pago del salario? Pues al trabajador, al que presta el servicio. Y podemos rebajar el salario, dice la norma, unilateralmente, no. A menos que las partes se pongan de acuerdo y hagan la respectiva rebaja. ¿Qué sucede si no se estipula el salario? Es decir, cuando contratamos y no estipulamos el salario, dice la norma que si falta el pacto expreso sobre el monto del salario, se pagará el que ordinariamente se paga por la misma labor. Y de lo contrario, se debe fijar por un juez laboral. ¿Puede el trabajador renunciar al salario? No, porque ese derecho es irrenunciable. ¿Qué se requiere para retener, reducir o compensar sumas de salario? O sea, yo como empleador le puedo retener el salario al trabajador, no, a menos que obre una orden judicial. El salario es embargable, es decir, cuando yo tengo una deuda, mi acreedor me lo puede embargar, sí, pero solamente me puede embargar el excedente de la quinta parte del salario mínimo. Es decir, que si el salario mínimo está, ya les digo la suma, el salario mínimo está
está en 908.526. Y si el trabajador devenga 1.000.000, entonces, ¿qué hacemos? 1.000.000 menos 908.526. Queda una diferencia de 91.474. La ley MEN dice que solamente puedo embargar de ese excedente, lo que resta del salario mínimo, la quinta parte. Entonces, entre 5, solamente puedo embargar 18.294. Es decir, ¿por qué en Colombia el salario mínimo es inembargable? Es decir, que si yo devengo un salario mínimo y me presentan un proceso ejecutivo para embargar mi salario, no lo podemos embargar, porque eso es inembargable. Lo único que puedo embargar es la quinta parte del excedente del salario mínimo. Por alimentos, sí. Por alimentos sí puedo embargar el salario mínimo y la ley me eh, contempla que puedo embargar hasta el 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, usted tiene hijos e incumple con la cuota alimentaria, un juez de familia puede embargarle el 50% para que la cuota se le suministra a los hijos. Entonces, por alimentos hasta el 50%, alimentos y cooperativas que tienen la facultad por ley de embargarte hasta el 50% del salario mínimo. Bien, miremos entonces ahorita la jornada de trabajo, es decir, eh, la jornada de trabajo es el espacio de tiempo en el cual el trabajador desempeña su labor. Y esa jornada de trabajo en Colombia se divide en jornada ordinaria y en jornada suplementaria o extraordinaria. Esa jornada ordinaria, esa jornada ordinaria equivale a trabajar 8 horas diarias y 48 horas a la semana. Pero esa jornada ordinaria de 8 horas diarias y 48 horas a la semana tiene una reglamentación muy específica y tiene unas excepciones, que son las que vamos a mirar. Bueno, expliquemos lo siguiente. La jornada ordinaria es la que convengan las partes, ¿cierto? O si no la convienen, es la máxima legal. Y la máxima legal son 8 horas de trabajo al día y 48 horas a la semana, como ya lo dije. No obstante lo anterior, la ley 789 del año 2002 en su artículo 51 estableció la jornada laboral flexible. ¿Qué contempla la jornada laboral flexible? Que hoy por hoy el trabajador labora a la semana 6 diarias y 36 a la semana, pero no tiene derecho a reconocimiento de trabajo extralegal o suplementario. Ya yo voy a explicar cómo es ese trabajo extralegal o suplementario. Es decir, el empleador y el trabajador pueden pactar desarrollar una jornada flexible. Usted me trabaja 6 horas al día, por ejemplo, me puede trabajar de 10 de la noche a 2 de la mañana, ¿cierto? 6 horas. Y usted no tiene derecho a extras, porque todo trabajo que se haga después de las 9 de la noche implica un recargo nocturno, porque la jornada ordinaria va de 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, porque acuérdense que iba hasta las 10, pero luego hubo una reforma a la ley y rebajaron la ordinaria hasta las 9. Es decir, que en Colombia
es un país donde se trabaja de noche, pero se considera día, porque la noche comienza desde a las 7 de la noche, ¿no? Entonces, lo que dice la ley es que todo trabajo que se haga en la noche se le debe tener un recargo nocturno, pero en Colombia ese recargo nocturno inicia a partir de las 9 de la noche, que es cuando laboralmente se considera noche. Entonces, aquellos trabajadores que pacten con la empresa laborar 36 horas, usted las puede, esas 6 horas diarias las puede desarrollar en cualquier lapso de tiempo, pero no tiene derecho al pago de horas extras ni recargos nocturnos. Entonces, eh, ¿quiénes se encuentran excluidos de la regulación sobre jornada máxima legal? O sea, de las 8 horas diarias y las 48 horas semanales. Los que desempeñen cargos de dirección de confianza o manejo, es decir, los gerentes de las empresas, los directores, las personas que trabajan en servicios domésticos. Pero ojo con ese tema de las empresas que trabajen en servicio, las personas que trabajen en el servicio doméstico, porque hoy por hoy se tiende a abusar de esa jornada laboral. Lo que dice la ley es que ellas no pueden trabajar más de 12 horas al día. Y aquellas personas que ejerciten labores discontinuas o intermitentes y los de simple vigilancia, es decir, los vigilantes, cuando residan en el lugar o sitio de trabajo. Y labores discontinuos o intermitentes, el enfermero, por ejemplo, la enfermera, que trabajan un día hoy, descansan 2 y luego van y los médicos cuando prestan labores en urgencias. Ahora, para que se pueda exceder el límite de ese horario, la empresa necesita una autorización del Ministerio del Trabajo. Y expresamente la ley establece que sí se puede trabajar más de 8 horas, pero no más de 12. Entonces, mucho ojo con ese tema de quienes están exceptuados de esa regulación de la jornada máxima legal. Miremos entonces qué es trabajo extra y recargos nocturnos. Y ya voy a colocar un ejemplo para explicar bien eso. Trabajo suplementario o de horas extras es el trabajo que excede de la jornada ordinaria y en todo caso el que excede de la máxima legal y se remunera de manera especial. En ningún caso las horas extras de trabajo diurno nocturno pueden exceder de 2 horas diarias y 12 semanales. Entonces, voy a explicarles lo siguiente. Y voy a irme aquí al chat para explicar bien eso con una tablita. No sé si lo puedo hacer aquí y lo voy a explicar aquí en el chat. La jornada ordinaria va de 6 a.m. hasta 9 p.m. Es decir, 9 de la noche. Eso se llama jornada ordinaria. Ahí está, de 6 a.m. a 9 p.m. Se llama jornada ordinaria. Lo que dice la ley es que dentro de esa jornada ordinaria usted puede trabajar solo 8 horas diarias, ¿cierto? 8 horas diarias. Entonces usted puede trabajar de 6 de la mañana, entonces 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. O sea, usted trabajaría de 6 a.m. a 2 p.m., ¿cierto? Y eso dan 8 horas. 8 horas. Pero si usted sigue trabajando 2 horas más, es decir, la ley te permite que tú trabajes 2 horas más, o sea, que tú legalmente puedes trabajar 8 horas ordinarias y 2 más, es decir, que tú trabajarías de 2 a 4 p.m.
Si tú trabajas de 2 a 4 p.m. serían horas extras. Ya sería una jornada extra. ¿Por qué? Porque las 8 es la jornada ordinaria. Pero si tú trabajas de 2 horas, de 2 a 4 serían extras. Entonces, porque la ley dice que tú solamente puedes trabajar 10 horas al día. Los que están exceptuados pueden trabajar 12. Entonces, si tú trabajas 10, 8 son ordinarias y 2 extras. Pero como extras, estas 2 que trabajaste extras a las 8, las trabajaste en el día, se llaman extras diurnas. Extras diurnas. Y la ley contempla que esas extras diurnas tienen un recargo del 25% de la hora ordinaria. Ya voy a colocar un ejemplo. ¿Cierto? Pero si tú trabajas, ¿cierto? De las 9 de la noche, de las 9 p.m., 8 horas, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana, hasta las 5 a.m., tú estás trabajando 8 horas, que es tu jornada ordinaria. Pero esta jornada ordinaria tiene una especialidad, que como lo hiciste en hora de la noche y por el solo hecho de trabajar por la noche, tú tienes derecho a un recargo nocturno, que equivale al 75% del valor de la hora ordinaria. Es decir, que si trabajas desde las 9 de la noche a las 5 de la mañana, creo que hay 8 horas, voy a rectificar, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, sí, 5 de la mañana, ese es un trabajo ordinario, lo hiciste de noche, pero por el solo hecho de la noche, ese trabajo tiene un recargo nocturno del 75% del valor de la hora ordinaria. Y si luego trabajas una hora de 5 a.m. a 6 a.m., ¿cierto? Ya sería una extra, pero esa extra no es diurna, es nocturna. Y al ser nocturna, tiene un recargo del 75% del valor de la hora ordinaria. ¿Qué quiero decir, ingenieros? Que en Colombia la jornada es ordinaria de 8 horas y luego si trabajas, la ley te autoriza a trabajar 2 horas más de esa jornada ordinaria. Lo que quiere decir que todo lo que trabajes después de esa jornada ordinaria será extra. Y las horas extras son de 2 clases, diurnas y nocturnas. Serán diurnas si las laboro entre 6 y 9 de la noche y serán nocturnas si las laboro entre 9 de la noche y le doy la vuelta al reloj hasta 6 de la mañana. La diurna tiene un recargo del 25% del valor de la hora ordinaria y la nocturna tiene un recargo del 75% de la hora extraordinaria. Lo que quiere decir que, además, debo añadir que si el trabajo se hace de noche, por fuera del valor de la hora ordinaria, usted tiene un recargo del 75% por el solo hecho de trabajar de noche del valor de la hora ordinaria. Entonces voy a colocar un ejemplo para que me entiendan esto. Entonces, vamos a ver si vuelvo a la presentación. No, no está dentro de la presentación, entonces vamos a seguir colocando el ejemplo. Entonces, si yo en el examen del lunes les coloco a ustedes Pedro Pérez inició labores, Pedro Pérez labora con la empresa, por ejemplo, en su calidad de ingeniero, labora con la empresa Construcciones S.A.
y devenga un salario de 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Y laboró el día viernes de 5 p.m. hasta las 3 a.m., a las 3 de la mañana. Se pregunta, clasifique la jornada de Pedro y establezca el valor, del salario del trabajador. Pedro Pérez, en su calidad de ingeniero, labora con la empresa Construcciones Sociedad Anónima y devenga un salario de 1.000.000 de pesos. Y laboró el día viernes de 5 p.m. hasta las 3 a.m. Clasifique la jornada de Pedro y establezca el valor del trabajador. Entonces eso es sencillo, abogado, ingenieros. De 5 p.m. hasta las 9 p.m. 9 p.m. Pedro laboró 5, 6, 7, 8, 9, 4 horas. Ahí no tiene derecho a recargos ni horas extras porque todavía estamos en la hora ordinaria, ¿cierto? Entonces, de 9 p.m. de 9 p.m. 9, 10, 11, 12 a 1 a.m. Tiene 4 horas. Y esas 4 horas es jornada ordinaria. Pero esas 4 horas, por ser laboradas en la noche, tienen un recargo nocturno del 75%. Y esa es, hasta aquí tenemos, primero, entonces, profesor, mire, de 5 a 9, 4 horas y ahí no hay recargo de nada, porque estamos dentro de la jornada ordinaria que son 8 horas. De 9 a 1, también estamos en jornada ordinaria y son 4 horas y ahí completamos las 8, ¿cierto? Pero, profesor, de 9 a 1, como trabajó de noche, hay que pagarle recargo nocturno. Y luego, de 1 a.m. a las 3 a.m., trabajó 2 horitas más. Eso se llama extra nocturna. Ahí tiene un recargo del 75%. Entonces, sencillo, de 5 a 9, 4 horas, jornada ordinaria, de 9 a 1, jornada ordinaria, 4 horas, pero de 9 a 1 hay recargo nocturno. Y de 1 a 3 a.m. esa es extra nocturna, porque tiene un recargo y además hay que meterle el recargo de la extra, que es el 75%. ¿Hasta allí eso está claro? ¿O hay alguna pregunta? Profe, en caso tal de que sean, por ejemplo, dos salarios mínimos, ¿cómo sería? No, ya vamos a la liquidación. No, hacen la misma operación que voy a hacer. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo determinar el salario de ese día sábado? Pues dijimos que Pedro Pérez tiene un salario de 1.000.000, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué hace? Divide entre 30 para sacar el valor de la hora diaria. Entonces, usted coge 1.000.000 entre 30, se va a la calculadora,
y le dice que el día le vale 33.333,33 pesos. ¿Cierto? Entonces, para sacar el valor, luego sacamos el valor de la hora. Ese es el valor de las 8 horas. O sea, cada día vale 33.333 pesos, que son el valor de 8 horas de la jornada ordinaria. Entonces, esos 33.333 pesos, 33, lo dividimos entre 8 para saber el valor de la jornada, de la hora ordinaria. Entonces me dice que una hora de trabajo de una persona que venga 1.000.000 de pesos, pues cogemos 333,33 entre 8 y me dice que una hora de trabajo de ese señor vale 4.166,66 pesos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos. Ustedes saben más de matemática que yo porque ustedes son ingenieros. Los abogados debemos saber y tenemos que saber que liquidar esto. Y en derecho yo lo enseño, que abogado que no sepa liquidar a un trabajador está grave. Entonces, 4.166,66 pesos lo voy a multiplicar por las 4 horas, ¿cierto? Que trabajó de 5 p.m. a 9 p.m. Entonces me dice que esas 4 horitas valen, ahí no le puedo meter recargo ni nada de eso. 4.166,66 por 4 me dice que valen 16.666,64. Y luego valdrán ese mismo valor, ¿cierto? Para las que van de 9 a 1. Pero en esas que van de 9 a 1 hay que incluirle el 75%. Entonces, ¿qué podemos hacer? Coger 16.666, que es el valor de las 4 restantes, o lo voy a anotar para que no se vayan a confundir. Entonces, 4.166,66 por 4 horas que van de 9 p.m. a 1 a.m. Eso da igual, vale 16.666,64. Pero a ese valor de 16.666,64 yo debo agregarle el 75%. ¿Por qué el 75%? Porque tiene recargos nocturnos. Porque ese valor fue trabajado de noche y todo lo que se ha trabajado de noche tiene un recargo del 75%. Entonces, 16.666,64 por el 75% me dice que debo sumarle 12.498,98. Entonces, las que van de 9 p.m. a 1 a.m. debo sumar la ordinaria, las 4 horas, el pago ordinario, que son 16.666,64, más el recargo, que es 12.498,98. Entonces, ese resto de 4 horas le salen al trabajador 16.666,64 más 12.000, que es el recargo, 498,98. Entonces, esas 4 horitas salen por 29.165,62.
Y luego, ¿qué debo hacer? Tomar las de 2, las de 1 a 3 AM, que son extras. Entonces, son 2 horas. Entonces, esas dos, cojo 4.166,66 por 2, que son las 2 horas, 2 horas laboradas, 2 horas, y me dice que son 4.166,66 por 2. Eso le da 8.333.000,32. Pero a ese 8.333,32, por ser extra nocturno, debo sumarle el 75% del valor de la extra, y me dice que eso equivale al 6.249,99. Es decir, que las dos extras nocturnas le salen al trabajador 8.333,32 más 6.249,99. Eso será igual a 14.583